Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Hoy empezamos la Semana Santa. Esta es una semana solemne en la que queremos vivir con Cristo su pasión, muerte y resurrección. Hoy recordamos la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual. También leemos la pasión en donde Cristo, el siervo, cumple su misión de servidor, entregando su vida al servicio de todos nosotros. Hoy acompañaremos al Señor que misteriosamente está presente con nosotros, con una gran alegría en el corazón. Pasamos a leer el Salmo 22, parafraseado, y dice así: todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, reparten entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Oramos. Padre y Señor nuestro, glorificamos tu nombre en esta mañana. Queremos empezar esta Semana Santa sabiendo que vos moriste por todos nosotros y, Señor, queremos acompañarte en este nuevo proceso de pasión, muerte y resurrección tuya. Señor, que eso podamos vivirlo en nuestras vidas y que podamos así inculcar también a los que nos rodean ese amor tuyo hacia nosotros, ese gran amor que vos tenés para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos acompañes en esta mañana, en todo el culto, y te agradecemos porque sabemos que vos estás presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad y descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré,
hasta el final. Vamos a escuchar las lecturas que corresponden a este Domingo de Ramos. Isaías 50 del 4 al 7. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído, y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara cuando el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Filipenses 2, del 6 al 11, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente finalizando la Cuaresma y empezando hoy, como se dijo al principio, la Semana Santa, con este Domingo de Ramos, este 28 de marzo del año 2021. Una fiesta, más que una fiesta, una celebración que nos hace entrar a esta Semana Santa, última semana de la vida de Cristo. Y para ello, más allá de los pasajes que se nos leyeron en Isaías, con el salmo que leyó Dorothy al principio, y con el hermoso himno que se leyó ahí en el libro de Filipenses, acompañamos la lectura de Marcos, capítulo 11, los primeros 11 versículos, que dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto?, ustedes díganle, el Señor lo necesita, y enseguida se los va a devolver. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban adelante como los que iban atrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Este es el pasaje que Marcos nos relata
de lo que pasó en Jesús. Si lo complementamos con los otros evangelios, vamos a ver algunas más cosas, pero tenemos que encontrarnos en el contexto o con el contexto de lo que ha sucedido. Y uno de los que forman parte de ese contexto es Poncio Pilato. Poncio Pilato residía no en Jerusalén, sino en Cesarea Marítima, que era una ciudad en la costa del Mediterráneo, como si hoy dijéramos Pinamar, Cariló, un lugar bien cheto, bien ubicado. Era una ciudad que tenía puerto, y por sus ventanas de su palacio miraba con nostalgia las naves que entraban y salían y se iban mar adentro a grandes ciudades del mundo como Alejandría, Corinto, pero sobre todo las que partían hacia su añorada Roma, esa gran metrópoli que en ese momento era la capital del mundo, el centro del poder, el centro del placer, y era Roma, el lugar donde él había pasado su juventud. Hoy es procurador de Judea, puesto que con el que espera labrarse su futuro como político al mando de la jefatura de la zona de esta parte del Oriente, que es Judea, Palestina, Galilea, todo el mundo bíblico que conocemos. Y ese futuro normalmente se labraba a través de las coimas, de las exacciones, de los impuestos. Quería hacerse de una pequeña fortuna que le permita volver con honores a Roma, y este destierro, esta estadía ya lejos de esta Roma, se le hacía más llevadera viviendo en la ciudad que estaba viviendo, que era espléndida, y en el palacio que tenía, que era también espléndida, a orillas del mar Mediterráneo. Era una ciudad edificada por Herodes el Grande, edificadas, como decía, en honor al César, y se había transformado en el centro administrativo de esta zona de Judea. Pero ¿qué pasa? Llega la Pascua y Pilato se fastidia un poco, porque tiene que dejar este palacete cómodo, la brisa del mar, y también porque va a abandonar por un poco tiempo su nueva adquisición, una joven y rubia esclava germana que le habían regalado hace poco un rico comerciante fenicio a cambio de un favor. Tiene que subir la montaña a Jerusalén con un regimiento de soldados, de refuerzo, y para peor, acompañado por su mujer, que ahí sí que no le va a permitir ciertas libertades, que además tendrá que instalarse en esta ciudad llena de gente maloliente que era Jerusalén, en estas fiestas y en las habitaciones incómodas de una torre, la Torre Antonia, ahí en la esquina, en el vértice de el gran templo de Jerusalén. La Pascua siempre fue ocasión para los judíos de producir desórdenes, y a pesar de que un regimiento romano estaba allí en forma permanente, en esa época donde se juntaba
según las crónicas, hasta 3 millones de personas, se requería la presencia del procurador y también de más tropas para garantizar ese orden y para que nadie vaya a la denuncia, que le hagan una denuncia en Roma diciendo que el procurador Pilato descuidaba sus deberes. Para peor, sabe que tiene que encontrarse con Herodes Agripas. Herodes Agripas era uno de los hijos de Herodes el Grande, que cuando muere Herodes el Grande, toda Palestina se divide en cuatro áreas, y a este Herodes Agripa le toca gobernar, ser un reyesuelo de la parte de Galilea y la Transjordania. Este también no le gustaba estar en Jerusalén. Él tenía un palacio en una ciudad en el desierto de Maqueronte se llamaba, que tenía jardines de invierno, acueducto, aguas termales, salones para fiestas. ¿Para qué quería salir de ahí? Pero ¿qué pasa? En las Pascuas tenía que venir porque era una forma demagógica, diríamos, de demostrarle a los judíos su piedad y el respeto por las tradiciones. Pero ¿qué pasa? Va a ocupar el palacio de su padre, Herodes el Grande, que tenía ahí en Jerusalén, cosa que le impedía a Pilato que se aloje en él. Más bronca para Pilato. Y si fuera poco, tanto para Pilato como para Herodes Antipas, ambos son como sapo de otro pozo en Jerusalén. En esa ciudad, que es el centro histórico y religioso del judaísmo, los que gobiernan realmente son la familia de los sumos sacerdotes, en ese momento Anás y Caifás, y también de algún notable más del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de nuestros días. Ellos eran los verdaderos dueños de la ciudad, del tesoro del templo y de los negocios que se hacían en esa fiesta en Jerusalén. Otra molesta Pascua que Pilato tendrá que soportar. Aunque los ánimos de los judíos son un poco rebeldes en esta época, no se tenía previsto que haya mayores desórdenes. En todo caso, como pasaba en esa época, 2 o 3 ejecuciones serían suficientes para hacer callar cualquier exceso. Cuando se está preparando, un oficial le dice que su mujer ya se había instalado en la litera. En la litera, eso es lo que vemos en las películas, llevada por los esclavos. Que además están preparados los 20 carros que llevaba su mujer con los vestuarios, con los enseres, con los muebles. Que los sirvientes y los cocineros ya se habían adelantado a Jerusalén y que la custodia y la tropa están listas aguardando la salida, la partida para la ciudad. En Jerusalén, mientras todo está moderadamente tranquilo, hay ajetreo en un grupo de personas. ¿Quiénes son estos? Comerciantes, sabiendo que de 200, 300 mil personas que tiene Jerusalén, de golpe en una semana vienen 3 millones. Hoteleros preparando todo. Vendedores de billutería, de recuerdos, de estampitas, diríamos. Los sacerdotes por los sacrificios que van a hacer. Aquellos que proveen de corderos, de animales, de pájaros, de víveres para los sacrificios y las liturgias. Los que hacen circenses ahí en la calle, los que tiran volantines, y las mujerzuelas que harán en estos días un gran negocio. Apenas
se notó el pequeño grupo de galileos que, rodeando a un hombre alto, enjuto, llamado Jesús, en medio de algún griterío producido por pocas personas, ha entrado en la ciudad. Y esta es la realidad. Un grupo que entró insignificante, que miró y que se fue. Pero Marcos, que escribe su evangelio muchos años después, 30 años por lo menos después, cuando Jesús resucitado ya se ha revelado como Señor del universo, no puede dejar de adornar con símbolos bíblicos esa modesta entrada que marcaría los últimos días terrenos de aquel hombre, Jesús de Nazaret. Y entonces recuerda que Salomón había entrado en Jerusalén en la mula de su padre David, Salomón, el gran Salomón, en la mula del gran David, entre vivas y hosanas del pueblo, para heredar el reino que le dejaba el padre. Recuerdo también que Jeremías había profetizado que en los días mesiánicos entraría por las puertas de Jerusalén reyes que se sentarían sobre el trono de David, montado en caballos, ellos y sus oficiales, la gente de Judá y el pueblo de la ciudad. Y también recuerda cuando Jehú, que fue uno de los reyes de Israel, cuando fue designado monarca, sus dignatarios cubrieron su camino con sus mantos. Recuerda también el profeta Zacarías que vaticinaba: «He aquí que viene tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Él terminará con los caballos de Jerusalén, será suprimido el arco de combate y proclamará la paz a las naciones». Recuerda también el grito «Hosana», «Salva, Señor», que es lo que significa, que un salmo pone en boca del pueblo saludando a Dios con ramos en la mano. Y entonces, en esa interpretación teológica que hace, luego de tanto tiempo de la resurrección, Marcos transforma toda esta escena en algo casi espectacular, en algo casi triunfal. La realidad es que ni las crónicas romanas ni las crónicas judías registran el hecho de la entrada de Jesús en Jerusalén. Tampoco van a registrar el juicio que le van a hacer en el Sanedrín y con Pilato, ni su muerte en la cruz está registrada. Los únicos que anotan estos hechos son sus discípulos. Y después de muchos años, cuando el acontecimiento de la resurrección da a luz a la vida de Cristo, porque este Cristo casi desconocido y humillado, y que será rehumillado hasta la muerte, es quien ahora ingresa casi sin despertar eco alguno en Jerusalén. Marcos apenas puede disimular que Jesús se pierde luego en el anonimato por las calles atestadas de Jerusalén. Y sin embargo, ese hecho minúsculo, con el tiempo, será reconocido como uno de los pasos trascendentales de la historia de Israel y del mundo. Aún más allá de que en los siglos que vinieron luego el cristianismo, después de esos oscuros comienzos que tuvo, se va a convertir en el protagonista más importante de las planas de la historia. Es dentro de pocos días, el Viernes Santo, en el episodio marginal del vergonzoso morir de un reo ajusticiado, cuando se producirá
el hecho más determinante de toda la creación, el paso de lo humano a lo divino. Sí, señores, cuando Cristo muere y resucita, se produce el hecho más determinante de toda la creación, el paso de lo humano a lo divino. Pero en ese momento nada pareció tener importancia. Casi fue anónimo, cotidiano, común. No fue comparable con nada. Y sin embargo, allí se decidió el destino eterno de la humanidad. Tampoco nuestra verdadera vida se decide en los acontecimientos que ocupan los intereses de los diarios, ni de la televisión, ni de los pasillos de los congresos, ni la sede de los poderes. Lo verdaderamente importante suele pasar en el anonimato de la vida común, en lo que sucede en tu corazón, en tus relaciones con los que están cerca, en tu casa, en tu profesión, en los secretos diálogos que guardas en tu interior con Dios. Hoy, Domingo de Ramos, podés volver a optar. Podés elegir vivir tus problemas de dinero, de negocio, de familia, de estatus, o podés mezclarte en los enredos políticos, tratar de subir al estribo del poder, de lo que sea, político, religioso, empresarial, sumarte a la vida de la farándula, no solo de la televisión, de la farándula barrial, de los mercaderes del cuerpo, e incluso más tristemente, peor, vivir todo desde afuera, como espiando, como espectador, queriéndolo hacer, o bebiéndolo adicto desde la pantalla de un televisor, de un celular, sorbiéndolo desde los diarios, de las revistas, de las redes sociales. Podés eso, o de una buena vez asumir en serio tu propia existencia humana, de varón o de mujer, de amigo, de madre, de padre, de hijo de Dios. Anónimo para los medios quizás, anónimo para los grandes de este mundo, pero persona para los que te quieren y para Dios. Entrando mansa, decidida y solidariamente en la vida cristiana. Ese es tu Jerusalén. Entrar a Jerusalén con tu Señor. Es una semana especial, queridos, y que vale la pena vivirla de una manera distinta. Es difícil decir esto en un tiempo como el que nos toca, en el que el descanso parece hacerse quizás más urgente y necesario que en otros tiempos. Pero sin embargo no creo que tengamos que ceder sin contemplación y sin pensarlo al clima que puede llevarnos a tomarnos la Semana Santa como uno más de los que hace tiempo venimos llamando fines de semana largo. Semana Santa no es un fin de semana largo más. Es la fiesta principal, es el meollo del cristianismo. Es un tiempo especial
y nos tiene que ayudar a vivir con más intensidad estos misterios más importantes de nuestra salvación. Esos misterios sin los que de nada sirve todo lo que hagamos y vivimos. Un tiempo entonces para dejar que el misterio de la salvación penetre más profundamente en nuestros corazones y en toda nuestra vida, en nuestra mente, ayudándonos a no olvidar nunca y a recordar siempre que gracias a Jesús hemos sido salvados. Ojalá que pueda ser participando cada día de una comunidad. Y si no estás, no sos parte de ella, al menos buscando acompañarlos con nuestra oración de un modo especial y más intenso que lo habitual, desde cualquier lugar en el que nos toque o te toque celebrarlo. Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa. Abre tu mente y tu corazón, porque los misterios de tu salvación y de la salvación de todos nosotros se centra en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu mente y tu corazón a Él y vas a poder celebrarlo de una manera distinta. Bendito seas, Padre, porque llega su hora. Cristo fue el grano de trigo que al morir da fruto abundante. El sol que agoniza en la tarde y resucita en el alba. El ramo de olivo que supera el invierno inclemente. La luz que vence la sombra y el amor que derrota el odio. Créanos, Señor, un corazón nuevo para una alianza nueva. Y renuévanos por dentro con la fortaleza de tu Espíritu Santo, para que, convertidos en hijos de la luz, en hijos tuyos, vivamos tu ley de amor con un talante alegre y renovado. Así podrán los demás ver el rostro de Cristo reflejado en nosotros y glorificar por siempre tu nombre de Padre. Amén. Bueno, llegamos al final de este culto y tenemos que recordar que es un tiempo especial. Si bien tenemos muchos motivos de oración y cada uno de ustedes los conoce, yo les pediría que esta semana, más allá de toda la gente que conocemos y podemos orar y nos piden oración, centremos nuestras oraciones, nuestra mente, a esta última semana de la vida de nuestro Señor, lo que Él vivió, por qué lo vivió, lo que Él sufrió y por qué murió. Y que es gracias a eso que nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna. Así que vivamos una semana con nuestro pensamiento en esos hechos y con el agradecimiento, una semana de gratitud por lo que el Señor hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo. Por eso me gustaría despedirnos con este pasaje del Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos guíe, nos acompañe y nos bendiga durante toda esta semana.